La inflación avanza en la eurozona. Los datos que se han publicado de inflación de mayo son muy preocupantes por varios factores. El primero, por supuesto, es porque nos habían repetido una y otra vez los organismos oficiales que la inflación había tocado techo y que por lo tanto no había que preocuparse, y sin embargo la realidad es que vuelve a subir, y además vuelve a subir con fuerza. Esta es la clave, y muy importante tener en cuenta que está subiendo muy fuerte la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Aquella que excluye la energía y alimentos. Por lo tanto, lo que está ocurriendo es que el empobrecimiento de los ciudadanos de la eurozona es mucho más severo de lo que se estimaba inicialmente. Y además, al contrario que en Estados Unidos, en la eurozona la subida de salarios es muchísimo más baja en términos, desde luego, nominales, pero es que además, en términos reales, los salarios de la mayoría de las economías, por ejemplo España, están cayendo. ¿Por qué nos debemos preocupar por este repunte de la inflación y sobre todo por el repunte a niveles no vistos desde 1995 de la inflación subyacente? Primero, los ciudadanos están consumiendo su ahorro. Según datos de JP Morgan, los niveles de ahorro de las familias están ya por debajo de los niveles prepandemia. Segundo, porque la propensión marginal al consumo se resiente de manera muy importante en un entorno en el que además los gobiernos se niegan a bajar los impuestos o a reducir la carga para los ciudadanos. Eso lleva a que se generen mayores problemas a medio y largo plazo. Tercero, porque muchos de estos gobiernos, incluido el español, dicen que están recaudando muchísimo más por la inflación, pero erosionan bases imponibles a medio plazo. Debemos tener mucho cuidado con este elemento porque además hay un factor más peligroso todavía. Los precios industriales están subiendo muchísimo más que el IPC calculado. Y además de subir muchísimo más, el efecto de segunda derivada va a ser significativo. Con estimaciones a la baja de recuperación económica y estimaciones al alza de inflación, el riesgo de esta inflación aumenta también, por supuesto, el riesgo de pérdida de margen bruto por parte de las empresas que, aunque venden más, les suben mucho más los costes, y ese entorno genera ese riesgo a medio plazo de estancamiento en la eurozona. Hay que prestarle mucha atención. El Banco Central Europeo tiene que actuar urgentemente y una vez que actúe, desde luego, debe actuar no solamente sobre los tipos de interés, sino sobre la cantidad de dinero emitida, y también debe llevar a que los estados reduzcan ese enorme aumento de gasto público que es una de las causas de esa demanda artificial generada durante el periodo de la reapertura. Por lo tanto, prestemos atención porque ese riesgo de esta inflación no es pequeño. En Francia, por ejemplo, el crecimiento trimestral probablemente sea negativo, también en Alemania.